Hola hermanos, buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando en esta reunión. Y bueno, continuamos con nuestro curso bíblico C. Este es el tema 12 que se llama el propósito de la oración. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro objetivo que es conocer el origen y el propósito de la oración. Y nuestro texto base es Mateo 6:6, que dice así. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y qué te parece si me acompañas en una oración para que el Señor sea el que el día de hoy hable a nuestros corazones? Papito Dios, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, que tú nos permites compartir la palabra, Señor, y recibirla en cada uno de nuestros hogares, Señor. Gracias porque tú siempre estás pendiente de nuestras necesidades, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Padre. Yo te pido que esta palabra que llegue como esa brisa, Señor, que refresque nuestras vidas, Señor, que nos ayudes a entender el propósito por el cual tú has creado la oración, Señor, que es un medio por el cual podemos comunicarnos contigo, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre estás con nosotros, Señor, y porque siempre estás pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, uno de los grandes problemas que se han visto en el cuerpo de Cristo y en la mayoría de las iglesias es la falta de oración del pueblo de Dios. Si te has fijado, las reuniones más pequeñas en las iglesias son las de oración y podríamos preguntarnos, pues, cuál es la razón de que sean las reuniones más pequeñas si tú y yo sabemos que la oración es poderosa, ¿verdad? Y sobre todo que es necesaria como hijos de Dios para poder tener esa intimidad con el Señor, ¿verdad? Pero, pues, podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué las personas no oran? Y creo que esto es básicamente a dos razones principales. Y vamos a verlas como puntos. El punto número uno dice, las personas no conocen el propósito de la oración. ¿Sí? ¿Y qué es el propósito? Bueno, pues el propósito es la intención original por lo cual fue creado algo. La primera razón por la que muchos creyentes no oran es porque no saben el propósito por el cual Dios creó la oración. Cuando no se conoce el propósito de algo, pues se mal usa o no se tiene la visión ni dirección de aquello que quieres hacer. Ajá. Es, por ejemplo, si tú no tienes un propósito o una meta desde el principio para cualquier cosa que tú quieras realizar, pues vas a andar de un lugar a otro o haciendo cosas que no lleven a ningún lado. Ajá, ¿por qué? Porque no tienes un propósito o una visión fija hacia dónde quieres ir. Entonces, pues muchas personas, aun aunque somos cristianos, no conocemos o a lo mejor no se nos ha enseñado que el orar tiene un propósito. Ajá. Entonces, por esa razón, pues no ejercemos ese derecho, porque también es un derecho que el Señor nos ha dado, y no lo ejercemos, o un privilegio, ¿verdad? Porque recordemos que en el Antiguo Testamento las personas no podían comunicarse con Dios directamente, necesitaban un intermediario que era el sacerdote, ¿verdad? Y gracias al sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, ahora podemos comunicarnos directamente con el Padre. Y muchas personas no conocen esto y desprecian aún esta relación que podemos tener con el Señor. ¿Por qué? Porque no conocemos a lo mejor sus beneficios, ¿verdad? O los propósitos que la oración tiene para cambiar, para restaurar y para muchas otras cosas en nuestras vidas. Vamos a ver una cita, es Proverbios 29:18.
Proverbios 29:18. Y dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Ajá. Entonces vemos aquí que nos indica que si no hay visión, pues nos extraviamos, ¿verdad? Y también otra cosa que dice importante es que dichosos los que son obedientes a la ley. Ajá. Entonces también el orar es un acto de obediencia hacia Dios. Ajá, porque el Señor nos ha mandado a tener una relación, una intimidad con Él. Y debemos de usar la oración que es el único medio que tenemos para comunicarnos con Dios. ¿Sí? También como punto número 2 dice, las personas no oran porque no tienen resultados positivos. Ujú. Muchas veces oramos a nuestro Dios y vemos que lo que estamos pidiendo no se da, ¿sí? No se llega a concluir, ¿verdad? Y eso desanima a las personas a que sigamos orando, pero debíamos de preguntarnos si estamos orando de una manera correcta, porque muchas veces no oramos de la manera correcta, ¿sí? O incluso no dejamos ese espacio. Recordemos que en temas pasados hablamos sobre la oración también y vimos cuál era una comunicación efectiva. Y en ese tema veíamos que una comunicación efectiva, en una comunicación efectiva existe un emisor, un mensaje y un receptor, ¿verdad? Que a su vez también se vuelve emisor. Ajá. Y a su vez el receptor también es un intercambio, ¿verdad? Entonces vemos cómo a veces nosotros lo que hacemos es un monólogo nada más, en donde le exponemos a Dios nuestras necesidades o le exponemos a Dios qué es lo que queremos que Él haga en nuestras vidas, pero no le damos ese tiempo para que Él nos responda, ajá, o nos dirija. Ujú. Entonces vemos cómo esa no es una relación efectiva. Ajá. Entonces, de esa manera, si nosotros nos pasamos haciendo monólogos y no dejamos ese espacio en el que el Señor nos conteste nuestra oración, entonces pues no vamos a tener un resultado positivo. Ujú. Entonces, al no conocer el propósito también de cuál es, de qué me sirve la oración, automáticamente también se pierde su sentido y por tal razón no tenemos buenos resultados. Ajá. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ujú. A veces lo que le pedimos al Señor, pues a lo mejor no es para edificar nuestras vidas, ajá, ni la de nuestras familias, sino es para solamente satisfacer nuestros deleites, como dice aquí, o nuestro ego, o a lo mejor pues no nos va a servir de mucho, ¿verdad? Lo que estamos pidiendo al Señor. Y recordemos que el Señor conoce el corazón. Dice que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, no podemos engañarle a Dios en ninguna manera. Ajá. A lo mejor por lo que nosotros hemos estado orando no es conforme a la voluntad del Señor. Ujú. Entonces, si nosotros no aprendemos a pedir de una manera correcta, que es conforme a la voluntad de Dios, entonces no vamos a obtener buenos resultados. Ujú. Primera de Juan 5, del 14 al 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ajá. Entonces, esto nos habla de la voluntad del Señor, ¿verdad?
Y también debemos de saber que el Señor nos va a contestar nuestras peticiones en el tiempo correcto, en el tiempo en el que Él decida que es correcto a lo mejor obtener lo que le estamos pidiendo, porque muchas veces no estamos preparados para recibir algo que les hemos estado pidiendo. A lo mejor tú le has estado pidiendo por un cambio de trabajo o por un aumento de sueldo o a lo mejor por un carro. Y no es que esté mal que nosotros pidamos todo eso, sino que a lo mejor no estamos preparados o no es el tiempo correcto de recibir tal cosa. Ajá. Inclusive hay veces que muchas personas le han estado pidiendo sanidad, ¿verdad? También de alguna enfermedad, de alguna dolencia que tengamos, pero a veces también las pruebas y ese momento de necesidad en nuestras vidas nos hacen voltear a ver a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si Dios nos diera todo lo que nosotros le pedimos en el momento en el que se lo pedimos? ¿Qué es lo que pasaría en nuestras vidas? A lo mejor no aprenderíamos a valorar en primera instancia a nuestro Dios, ¿sí? Porque dicen, ¿no?, que aquello que obtienes fácil no lo valoras, ¿no? Entonces, hay veces que no es que esté mal nuestra oración, sino que a lo mejor no es el tiempo de Dios. A lo mejor tú estás orando y estás orando de la manera correcta, conforme a la voluntad de Dios, pero no has obtenido resultados. Puede ser que entonces no sea el momento correcto. Ajá, también tenemos que esperar en el momento en el que el Señor quiera darnos lo que le estamos pidiendo. Santiago 1:6 toca otro tema importante. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Ajá. Entonces, otro elemento, ¿verdad? Importante, aparte de que oremos bien, de que sea conforme a la voluntad de Dios, de que sea en el tiempo de Dios, también nos pide que sea con fe, ajá, creyendo que Él puede hacerlo. Porque a veces oramos y dudamos de que el Señor pueda hacerlo. Ajá. O le pedimos un día una cosa y al siguiente día le pedimos otra. Y entonces el Señor dice, no, o sea, establece qué es lo que quieres y yo te diré si es lo correcto y si es conforme al propósito que yo tengo para ti. Ajá. Y no debemos de dudarlo, de que Él puede hacer cualquier cosa. Ajá, conforme a su voluntad en el tiempo correcto y que sea para edificación de nuestras vidas. Y también en Primera de Juan 3:22 yo le llamo como una llave que, que hay que tener, ¿verdad? Para que el Señor pueda contestar nuestra oración. Y dice, Primera de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidieres, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto es una llave de la oración. Muchas veces estamos orando a Dios, pero no, nuestro comportamiento no es el adecuado. Y cada uno de nosotros conocemos si estamos obrando conforme a su voluntad o no. Y dice aquí, y cualquiera cosa que pidiemos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas agradables delante de Él. Muchas veces no guardamos los mandamientos del Señor, aun conociendo la palabra y conociendo lo que a Él le agrada, no andamos bajo sus mandamientos. Y esa es una manera en la que si tú estás orando, probablemente ese sea la razón por la cual no estás recibiendo lo que tú estás orando. Ajá. Y podemos pasar así mucho tiempo orando por la misma situación, pero tú no ves resultados. Y una de las cosas puede ser esta, que no estamos guardando su palabra, no le estamos dando el primer lugar en nuestras vidas, estamos actuando todavía bajo nuestra carne, nuestra naturaleza del viejo hombre. Y eso es algo que nos impide obtener resultados en nuestra oración. Ajá. Y mientras nosotros no cambiemos el rumbo o la dirección con la que estamos actuando,
entonces no vamos a poder tener esa respuesta favorable del Señor. Ajá, y podemos inclusive, pues no sé, a veces hasta decepcionarnos o desanimarnos del Señor, ¿verdad? Porque decimos, híjole, Señor, yo es que yo te estoy pidiendo desde hace mucho tiempo que me cambies de trabajo, o te estoy pidiendo desde hace mucho tiempo que nos des un aumento, que podamos comprar un auto, que a lo mejor que podamos ir de vacaciones como familia, no sé qué sea lo que tú estés pidiendo, ¿sí? O cuál sea la necesidad que tengas, pero a lo mejor no estamos cumpliendo con los mandamientos del Señor. Entonces, eso va a ser un enorme estorbo a nuestra oración. Ajá. Entonces, también hay que checar esa área de nuestras vidas. Y Primera de Pedro 4:7 nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velar en oración. Ajá. Entonces es necesario que nosotros estemos constantemente en oración con el Señor, y esto significa que estemos constantemente en intimidad con nuestro Dios. Ajá. Y a veces pues nos surgen preguntas, ¿verdad? O hay veces que también muchas personas no oramos porque nos da flojera, ¿no? Uno de los obstáculos es porque a veces pues nos da flojera orar, o creemos que porque ya somos cristianos ya nos confiamos, ¿no? De que Dios está de nuestro lado y que va a hacer que las cosas fluyan conforme a su voluntad y conforme a su amor, y porque nosotros estamos en Cristo ya no nos va a pasar cosas malas, o el Señor nos tiene en sus manos, ¿no? Simplemente hay muchas personas que se atienen a que, pues ya soy cristiano y solo Dios sabe lo que hace conmigo, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, Dios va a hacer lo que a Él le parezca mejor en nuestras vidas. Y sí, o sea, realmente Dios es soberano sobre nuestras vidas, pero también es importante que tú ores al Señor. Dice que a Él le gusta que tengamos esa intimidad con Él, porque tenemos esa necesidad. Cuando tú oras, demuestras a Dios la necesidad que tienes de Él, la dependencia que tienes de Él, y eso al Señor le agrada. Y también dice en su palabra que nuestras oraciones suben como ese incienso agradable delante de su presencia. Ajá. Entonces es necesario que nosotros oremos. Ajá. Aunque el Señor tenga nuestras vidas en sus manos, el Señor nos ha dado esa bendición o ese beneficio de poder transmitir y tener una comunicación con Él y una relación de intimidad. Si nosotros no oramos y no hablamos con nuestro Dios, no lo vamos a llegar a conocer de una manera mejor. Ni a lo mejor, Él nos conoce, ¿verdad? Él nos conoce totalmente, pero aquí nosotros somos los que nos estamos perdiendo de esa bendición, de conocer el corazón de Dios, de conocer cuáles son sus pensamientos, de conocer cuál es el propósito que Él tiene para mí. Porque muchas veces estamos viviendo un cristianismo, pero es más que un estilo de vida. Caemos nuevamente en una religión, en donde, sí sabemos que vamos a la iglesia, o nos conectamos, ¿verdad? Y pues nada más para que el pastor vea que estoy conectada, pero ni siquiera estoy poniendo atención y no tengo esa relación con el Señor, no me está ministrando su palabra. Ajá, entonces es una bendición que podamos orar al Señor, porque conocemos el propósito que Él tiene para nosotros, y también conocemos su corazón y cómo es nuestro Dios. Y a manera en que nosotros vayamos conociendo más cómo es Dios y teniendo esa relación de intimidad, recuerden que nosotros nos tenemos que parecer cada día más a Dios. Y si nosotros no tenemos ese amor, esa bondad, esa carga por las almas como Él las tuvo, si nosotros no nos parecemos nada a Dios, es porque no tenemos una relación con Dios. Ajá. Entonces es importante que tú y yo tengamos esa relación con Dios para parecernos cada día más a Él. Y también, si tú tienes esa intimidad, Él nos va a proteger de muchas cosas.
Ajá, de tener odio, de estar enojados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros terminamos de orar sentimos una paz y sientes que nada, nada puede, pues sí, pueden ensuciar o manchar ese momento. Inclusive hay veces que, por ejemplo, en mí, si noto que estoy pues ya muy de malas, ¿verdad? Todos los días o estoy estresada o estoy, sí, con una mala actitud, digo, híjole, es que me falta orar. Y entonces voy delante del Señor y le pido perdón, ¿no? Y le digo, Señor, mira, esto me está pasando porque no he tenido esa relación y esa intimidad contigo y empiezo a derramar mi corazón delante de Dios y Él empieza a ministrarme y a lo mejor las circunstancias no cambian, pero mi actitud ante las circunstancias sí es diferente. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa paz y ese gozo y esa, sobre todo esa confianza de que Dios está obrando a nuestro favor y de que Dios está haciendo algo. Aunque nosotros no podamos ver, el Señor está obrando. Ajá. Entonces vemos cómo muchos impedimentos no los hacemos nosotros en nuestra cabecita, ¿verdad? No, pues ya para qué oramos. No, pues es que no creo que el Señor vaya a querer algo malo para mí. Claro que no. Pero sí es importante que nosotros tengamos ese hábito de oración. Y pues bueno, Dios, como decíamos, tenemos que entender que Dios es un Dios de propósitos, ajá, y que todo lo que Él creó en la tierra, incluyendo al hombre, fue creado para cumplir un propósito. Dios creó al hombre con tres propósitos principales. Y el primer propósito, o podemos ponerle ahí inciso, es el hombre fue creado para reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. Y vamos a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto significa que fuimos creados para tener su naturaleza y su carácter moral. La manera de desarrollar esta imagen y este carácter de Dios es por medio de nuestra íntima comunión con Él. Ajá. Entonces, esto quiere decir que ningún ser humano puede estar satisfecho hasta que no logre tener una comunión íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque este fue uno de los propósitos que Dios puso en el hombre. Ajá. Que pudiéramos tener esa intimidad con el Señor. Entonces, nuestra plenitud como seres humanos depende de nuestra comunión con el Señor. Ajá. Si nosotros no oramos, no vamos a tener esa plenitud. Inclusive hay veces que las cosas no están bien. Ajá. A lo mejor hay escasez de trabajo, escasez de dinero, a lo mejor hay escasez de muchas cosas en nuestros hogares, necesidad de muchas cosas. Pero si nosotros tenemos esa comunión con el Señor, vamos a tener la confianza y la seguridad de que el Señor va a obrar. Ajá. Y, 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 tu carácter o tu confianza va a estar en el Señor. O sea, no vas a dudar ni en un segundo que las cosas se van a mejorar porque Dios está obrando. Y esa es la seguridad que se tiene. ¿Por qué? Porque tú estás pleno, aun aunque las cosas no vayan o no resulten a tu favor del todo, tú estás seguro de que el Señor va a obrar. Ajá, ¿por qué? Porque esa es una plenitud que cada uno de nosotros tiene cuando está delante del Señor. No te importa otra cosa, solamente estar seguro de que el Señor está contigo. Ajá. Entonces, este es uno de los propósitos por el cual el Señor nos creó a nosotros, para tener una intimidad con Él. Como inciso número B, Dios creó a la humanidad para llevar a cabo sus planes, sus propósitos y su voluntad en la tierra. Uh-huh. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y le dio también un libre albedrío, es decir, una voluntad con la habilidad de escoger y de tomar decisiones. Ajá.
y por consiguiente de tomar acción y cumplir con la voluntad de Dios en la tierra. Es decir, Dios en su infinita bondad, en su infinito amor, Él nos dio todavía ese libre albedrío, ¿verdad? De decidir entre el bien, entre el mal, entre qué es lo que quiero hacer, ajá. Y Él no nos hizo esos robots, ¿verdad? Porque decían por ahí, bueno, si Él ya sabía que íbamos a ser malos o que los humanos somos malos, ¿por qué nos hizo? ¿No? O sea, realmente no nos hizo con el propósito de que íbamos a ser malos. O sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio ese libre albedrío para decidir qué es lo que tenía o lo que queremos hacer. Ajá. Entonces, pero dice aquí que todo fue también para un propósito, para cumplir su voluntad en la tierra. Ajá. Entonces, Dios estableció su voluntad aquí en la tierra con la cooperación de la voluntad del hombre. Este propósito nunca cambia, ni siquiera no, cambió este propósito con la caída del hombre. Dios siempre nos ha dado ese libre albedrío. Y de nosotros depende si queremos escoger entre el bien o entre el mal. Ajá. Y Dios lo va a permitir. A veces muchas personas dicen, es que ¿por qué Dios permitió que yo pecara? ¿No? Es que no es que Dios permitiera que tú pecaras, ¿no? Sino simplemente Dios respeta la decisión que nosotros estemos tomando. Y si nosotros sabemos, tú y yo sabemos qué es lo correcto, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Ajá. Y aún así nosotros decidimos hacer tal o cual cosa. Entonces no es nada de que, ay, ¿por qué Dios permitió que yo pecara, no? O ¿por qué Dios me puso esta tentación? Recordemos que Dios no tienta a nadie. Ajá. Y que Él o a veces decimos, es que si Dios ya sabía que me iba a inclinar por el mal, ¿por qué no me dijo? O sea, no. O sea, Dios respeta nuestra decisión. Dios es un caballero y Él respeta lo que nosotros estemos decidiendo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros adquirir las consecuencias de nuestras decisiones. Y esto es en todo, ¿eh? No nada más es en lo espiritual o es en todas las áreas de nuestra vida. Ajá, nosotros tenemos que ser responsables de las decisiones que tomamos y no tenemos que culpar a terceras personas y mucho menos a Dios, porque Dios nos respeta por ese libre albedrío que nos ha dado. ¿Sí? Él no hizo robots, para él era bien fácil hacer robots, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él quería que nosotros le amáramos, que nosotros le buscáramos por nuestra voluntad, porque queremos seguirle. De hecho, pues no hay mayor ejemplo que la salvación, ¿verdad? Porque Dios mandó a su Hijo a pagar por nuestros pecados, a morir en esa cruz, por el perdón de toda la humanidad, aun sabiendo que no todos le iban a reconocer o le iban a aceptar en su corazón. Pero esa decisión nos la dejó a ti y a mí. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir a Cristo, o no seguirlo. Y Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso mandó a su Hijo por la salvación de todos. Pero es decisión de cada uno de nosotros si queremos seguir a Dios o no. Entonces, ese es el propósito por el cual Dios también creó ese hábito de oración para que nosotros también hiciéramos su voluntad aquí en la tierra. Y como inciso C, Dios hizo al hombre para señorear la tierra. Cuando en Génesis 1:26 Dios dice, y señore, le está dando la autoridad al hombre para que viva en la tierra y la gobierne. También le está dando el derecho legal para que tome dominio y autoridad. Entonces, Dios nos da esa autoridad sobre la tierra. Y de manera que la raza humana tenía que gobernar en el mundo físico aquí en la tierra. Dios le dio al hombre un cuerpo físico. El hombre es el único que tiene derecho legal sobre la tierra. Si alguien no tiene cuerpo y alma, entonces está ilegal. Por esta razón, Dios no podía venir a la tierra sin un cuerpo físico.
Ujú. Como se hizo con Jesús, ¿verdad? Que ya vimos que es un mismo Dios, que tenemos un Dios trino, ¿verdad? Entonces, Dios nos dio esa habilidad para enseñorear todo lo que está en la tierra. Ujú. Nos dio esa autoridad, ese dominio, pero también tenemos que checar que esa autoridad y ese dominio que el Señor nos dio sobre la tierra lo estemos ejerciendo de una manera correcta. Ajá, porque también dice en su palabra Juan 15:5, ¿verdad? En la parte B, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ujú. Es como, Él nos dio ese derecho, esa autoridad. Es, por ejemplo, cuando tú compras un terreno, ajá, tú te dan las escrituras, ¿verdad? Y te dan el derecho de posesión y de hacer y deshacer lo que tú quieras en tu propiedad. Pero ¿qué pasa si en esa propiedad se comete un delito? Ah, pues entonces el Estado va y te clausura, ¿verdad? Y te quita ese derecho, esa posesión que tú tienes sobre ese inmueble, aunque tú hayas pagado, aunque sea tu casa, aunque tú tengas las escrituras, aunque tú tengas todo el derecho legal sobre ese terreno, el Estado va y te clausura y te lo quita. ¿Por qué? Porque estás tienes un uso indebido, ¿verdad? De esa propiedad. Entonces, de igual manera pasa con nuestro Dios. Él nos dio toda autoridad, nos dio el dominio sobre la tierra, pero si Él observa que estamos haciendo mal uso de lo que Él nos está dando, que no es para cumplir su voluntad aquí en la tierra, entonces también va a haber una consecuencia. Ajá. Entonces debemos de estar en comunión con el Señor y juntamente con el Señor lograr el propósito por el cual Él nos estableció en esta tierra. Ajá. Y uno también de esos propósitos, pues, es evangelizar, ¿verdad? Es enaltecer su nombre, es glorificar su nombre y dar a conocer a las personas que Él es Dios. Ajá. Y que Él tiene potestad sobre nuestras vidas y que Él puede cambiar nuestras vidas si nosotros le aceptamos. Ajá, ¿por qué? Porque como ya vimos, el libre albedrío que Él nos da, Él respeta. Ajá. Entonces vemos cómo todo es una mancuerna, ¿verdad? Cómo Dios hace las cosas o nos da derechos o beneficios, pero siempre y cuando respetemos el propósito por el cual Él nos ha creado. Ajá. Y pues bueno, también debemos ver que la oración no es una opción, debe ser una necesidad. Así como nosotros necesitamos del agua, necesitamos de alimento, ajá, del aire, debe ser una necesidad el orar. Y a lo mejor si tú no tienes esa necesidad o si tú no tienes esa carga, pídele a Dios. Yo hay veces que le digo al Señor, Señor, ponme esa necesidad en mí, que yo te necesite como el agua, como el alimento. Sí, incluso podemos pedirle, Señor, pues a lo mejor es complicado orar a ti en el día o en la tarde porque tenemos muchas cosas que hacer. Ajá. Y a lo mejor estamos, ay, ahorita oro, después de hacer esto, oro, después de aquello, oro. Y así se pasa el tiempo y ya no oramos. Entonces yo le digo al Señor, Señor, tú despiértame y ponme una hora en la madrugada, despiértame para que yo pueda tener esa intimidad y esa comunión contigo. Y créeme que Él lo hace, ¿sí? Y como relojito te despierta a cierta hora a que tú puedas tener esa relación con Él. Y créeme que esos momentos se disfrutan bastante, ¿sí? Porque es un momento entre tú y el Señor en donde tú sientes la presencia, tú sientes su Espíritu Santo y cómo te contesta. De verdad, o sea, es algo hermoso que pasemos un tiempo delante de la presencia del Señor. Y hay muchos que nos estamos perdiendo de este deleite. Yo sé que hay cosas que nos, pues a veces nos impiden orar, ¿verdad? Como el tiempo, como a lo mejor el cansancio. Pero yo te quiero pedir
que tú hagas el propósito y que sobre todo tú le pidas a Dios, Señor, yo sé que tú quieres que yo ore, yo sé que tú quieres que yo busque tu rostro, ayúdame a hacer un espacio, inquiétame, que sea algo necesario y créeme que el Señor lo va a hacer. Uh-huh. Y pues también el Señor en Lucas 18:1 les refirió sobre la necesidad de orar. Jesús les refirió sobre la necesidad de orar y no desmayar. Ajá. Hay una cosa que los discípulos le pidieron a Jesús y era que Él les enseñara a orar. Ellos no pidieron que les enseñara a llevar a cabo milagros o echar fuera demonios, sino que les enseñara a orar. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ellos veían los resultados de la vida de oración de Jesús. Ajá. Jesús pasaba aproximadamente 5 horas diarias orando. Ajá. Y después de orar le tomaba 1 o 2 segundos hacer todos los milagros que hizo, sanar, echar fuera demonios. Uh-huh. Entonces vemos cómo el orar no lo veamos como un tiempo gastado, sino como un tiempo invertido. Ajá. Nosotros necesitamos orar para que Dios intervenga en nuestras vidas. Ajá, para que pueda cambiar nuestras vidas, para que pueda ordenar nuestros caminos. Ajá, porque muchas veces nosotros creemos que vamos en la dirección correcta, pero cuando estamos delante de la presencia del Señor, el Señor nos dice, no, ¿sabes qué? No vas en la dirección correcta. Esto que hiciste no estuvo bien, o si sigues por este camino vas a encontrar más obstáculos, mira, mejor vente por acá. Es necesario que nosotros oremos porque así podemos encontrar también el consejo de Dios, porque las cosas se te van a facilitar. Ajá. Hay veces que creemos que lo que nosotros pensamos es lo correcto o que la manera en la que hacemos las cosas es la mejor. Pero si tú escuchas a Dios y el consejo de Dios, vas a ver que los planes de Dios son mejores que los de nosotros. Y aún eso lo dice la palabra, ¿verdad? Que los planes de Dios son mejores que los de nosotros. Y a lo mejor no es que estemos equivocados, sino que pues a lo mejor Él nos facilita las cosas y las hacemos a su manera, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros estemos atentos a su voz. Dice que sus ovejas oyen su voz y la manera de demostrar que nosotros somos sus ovejas es escuchando su consejo. Ajá. Si tú te consideras oveja de Dios, tienes que escuchar su consejo. Tienes que ir a los pies de Dios y consultarle aún la más mínima decisión que tú tengas que tomar en el día. Ajá. Y créeme que Dios te va a salvar de muchas cosas y sobre todo vas a encontrar esa plenitud de haber tenido esa relación con el Señor. Incluso hay veces que yo digo, ay Señor, mejor, después de hacer todos mis quehaceres voy a orar, ¿no? Y veo y se pasa todo el día y ya no pude. Entonces al otro día le digo, Señor, entonces ahora lo primero que voy a hacer va a ser orar para que no se pase otro día sin orar, ¿no? Y créeme que ese día que pongo en primer lugar a Dios en mi oración, hasta me alcanza el día para hacer todo lo que tenía que hacer y sobre todo para orar. Entonces vemos cómo eso es importante. Sí sé que pues a veces a lo mejor no es tanto que no querramos orar, sino que ponemos en prioridad otras cosas. Entonces yo te animo a que tú a que tú pongas a Dios como prioridad y créeme que los resultados y los beneficios van a ser muchos. Ajá, y sobre todo que vamos a poder tener esa dirección del Señor, que vamos a poder alcanzar el propósito por el cual nos creó y que vamos a poder hacer su voluntad aquí en la tierra. Ajá. Y pues bueno, como punto final, ¿qué pide Dios para hacer su voluntad en la tierra? Pues bueno, Dios pide un hombre o una mujer que esté disponible. Dios no está interesado en nuestra habilidad, intelecto, capacidad, en tu don o en tu talento, sino en nuestra disponibilidad. Ajá. Alguien que diga, Señor, usa mi cuerpo para orar por otros, para que pueda orar y que salgan demonios, pues sí, para orar por los demás, por las necesidades de los demás.
Ajá, hay veces que las personas no oran porque a lo mejor también se sienten incapaces o porque se sienten, pues se sienten, ay, se me fue la palabra. Ah, pues se sienten mal delante de Dios, no se sienten con esa seguridad, ¿no? De entrar delante de la presencia de Dios. Y créeme que Dios no está buscando que seamos excelentes. Es más, Dios sabe que somos imperfectos, ajá, y que diario cometemos errores y que diario cometemos pecados, pero Dios está interesado en un corazón dispuesto, en un hombre y una mujer que estén dispuestos a seguir su voluntad, ajá. Entonces, pues bueno, como conclusión, Dios quiere que ejerzamos dominio y señorío aquí en la tierra y que por medio de nuestro cuerpo físico y voluntad o libre albedrío le demos derecho legal para llevar a cabo sus propósitos y planes en esta tierra. Ajá. Entonces, pues espero que a partir de hoy empecemos con este ejercicio de orar. Y no, pues, no es necesario que ores 5 horas como lo hacía Jesús, ¿verdad? Eh, yo creo que podemos empezar con 5 minutos diarios que tú vayas orando y así ir acumulando más tiempo hasta que pues tú derrames y aprendas a derramar el corazón delante de Dios. Y de verdad eso va a ser muy bueno para que tú crezcas y des mucho fruto. ¿Vale? Entonces, pues te invitamos a que sigas viendo en nuestras transmisiones. Recuerda que nuestra transmisión de nuestra reunión general es por Facebook a las 12 los domingos y nuestra reunión de oración son los viernes por WhatsApp y también por YouTube. Entonces, pues te damos las gracias por seguirnos y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias, que Dios te bendiga.